Bien, vamos con un tercer caso. Podemos encontrarnos casos donde hay sólidos que se formen no por rotar, digamos, una curva alrededor del eje X o el eje Y en cuestión, una sola curva. Podemos tener dos curvas, las cuales van a tener puntos de intersección, y estas curvas, al rotarse alrededor del eje X o alrededor del eje Y, pues también van a formar una figura en tres dimensiones, la cual es posible determinar su volumen, es decir, van a formar un sólido de revolución. Miremos un caso 3 en el cual, después de haber visto cómo determinar el volumen al girar la curva alrededor del eje X o al girarla alrededor del eje Y, miremos este tercer caso, que es cómo determinar el volumen del sólido generado o formado, oígase bien, al tener dos curvas y girarlas alrededor del eje X. Esta es la fórmula. Pi b es la integral desde C hasta D, es decir, me fijo cómo varía en Y. Suena como contradictorio, pero contradictorio porque anteriormente dijimos que para mirar los límites de integración, si se está haciendo la rotación en el eje X, me fijo cómo varía horizontalmente, pero en este caso es un caso totalmente distinto, donde tenemos dos curvas y queremos aproximarnos utilizando un rectángulo vertical como el que ustedes ven allí, y nos fijamos únicamente cómo varía la altura para determinar los límites de integración entre las dos curvas. Entonces sería pi veces la integral desde C hasta D. Es como si esto fuera C y como si esto fuera D, de el cuadrado de una función que depende de X, que es g de X, menos el cuadrado de otra función que depende de X, que es f de X, por un diferencial de X. Ya les he dicho en otras ocasiones o en otros vídeos que volumen se puede ver como, hagan de cuenta que toda esta diferencia que tenemos aquí sería área multiplicado por la altura. Esta expresión con el diferencial de X es como si tuviera esto, porque volumen es área por altura. Entonces, para determinar el volumen del sólido de revolución utilizamos esta fórmula. Miremos un ejemplo. En este ejercicio nos piden hallar el volumen del cuerpo generado al girar alrededor del eje X la superficie comprendida entre dos curvas. En este caso, la parábola y igual a x al cuadrado y la otra función radical y igual a raíz cuadrada de x. Bien, lo primero que yo hago, jóvenes, es graficar. Es decir, debo graficar para poder encontrar cuáles son los puntos de intersección. Si ustedes analizan bien, estas dos curvas pues se intersectan en 0, 0 y en 1, 1. ¿Sí? Allí tenemos los puntos. Ahora, ¿qué hay que tener en cuenta a la hora de utilizar la fórmula? Entonces la fórmula dice que volumen es igual a pi veces la integral. Me fijo cómo varía porque me estoy aproximando, digamos, a través de un rectángulo, como lo muestra la figura de acá. Entonces me fijo cómo varía Y y me doy cuenta que Y varía entre 0 y 1, como ustedes lo pueden ver allí. Entonces sería la integral entre 0 y 1 de pi veces, dice la fórmula, que es tomar una función que depende de x elevado al cuadrado. Esa función que depende de x es la que está en la parte superior. Hago referencia a esto. Es la función superior, la curva superior, y f de x sería la curva inferior. ¿Sí? Esto hablamos de curva superior y curva inferior. Entonces me fijo gráficamente cuál de las dos es la que está por encima de la otra. Claramente raíz cuadrada de x está por encima de x al cuadrado. Entonces sería raíz cuadrada de x al cuadrado menos la curva inferior, en este caso sería la parábola x al cuadrado elevado al cuadrado, y todo esto por diferencial de x. Entonces el volumen va a ser igual a, el pi puede salir fuera del integrando por ser una constante, la integral desde 0 hasta 1, ¿de quién? Aquí puedo eliminar el 2, con el de la raíz me quedaría x menos x a la cuarta diferencial de x. Entonces el volumen de ese sólido va a ser igual a pi veces, voy a integrar de una vez, sería x al cuadrado sobre 2 menos x a la 5 x a la 5 sobre 5, ¿sí? Y esto lo evaluamos
Esto lo vamos a evaluar de una vez. Todo está multiplicado por pi y hay que evaluarlo entre 0 y 1. Entonces, el volumen del sólido va a ser igual a pi veces, que multiplica, al evaluarlo en el límite superior sería 1 cuadrado sobre 2 menos 1 a la 5 sobre 5. Si no tuviera este 0 aquí y fuese otro número, tendríamos que evaluarlo, pero como es 0, pues todo se me va a perder. Pero voy a hacer el ejercicio completo por si les resulta a ustedes en el examen otro número, uno no sabe. Entonces sería evaluarlo en el límite superior, ¿sí?, menos la evaluación en el límite inferior. Sería 0 al cuadrado sobre 2 menos 0 a la 5 sobre 5. Entonces el volumen del sólido de revolución generado sería pi veces, que multiplica, aquí me queda todo esto se me pierde, me da 0, me quedaría 1/2 menos 1/5. El volumen va a ser igual a pi veces 5 por 1 5, 2 por 1 2 sobre 10. El volumen es pi veces 5 menos 2, 3 sobre 10. Es decir, que el volumen sería 3 décimos de pi. 3 décimos de pi unidades cúbicas. Recordemos que el volumen, ¿sí?, se da en unidades cúbicas y esa sería la forma de expresar este resultado.